Pues Minimalizados, episodio 132. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y al habla Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? ¿Tienes hoy un hype en lo alto? ¿Se te nota una energía? ¿Que sí? Como... Sí, estás muy arriba. Puede ser porque vengo de entrenar. Que Entonces viene aquí de vengo haberte on fire. hecho unos burpees. Exacto, Unos vengo a tope de burpees. Unas cosas. Muy bien, muy contento, muy orgulloso. Que por cierto, hoy en el entrenamiento estaba hablando con el entrenador del podcast de Fitness Revolucionario, creo que se llama. ¿Cómo? ¿El se entrenador llama? de Fitness Revolucionario? O sea, No, que hemos estado hablando del podcast, ¿no? Que le estaba contando a mi entrenador la existencia de ese podcast. Vale, sí, con Marco. Vale, está muy chulo. La verdad que está muy Por lindo, si alguien no lo conocía, pues bueno, ahí hay un podcast que si queréis lo escucháis. Yo no soy oyente de ese podcast, desde luego. Pero bueno. Yo alguna vez lo he escuchado. Ojo, No está mal. si os Yo mola, empecé en calistenia pues con él. Bueno, antes de entrar en berenjenales, sí, Nacho, recordemos a la gente que estamos en minimalizados.com. tenemos una newsletter. Una newsletter, sí. Esta semana hemos hablado de la falacia. Bueno, Darío ha escrito sobre la falacia del que se me ha olvidado. Del coste irrecuperable, pero... Sí, ese momento en el que dices, buah, es que llevo 2 años trabajando en este proyecto, ¿cómo lo voy a abandonar ahora? Pues llevas 2 años que no tira. Lo mismo... Todo eso motivado por un tuit que puse que decía algo como que ni todo tiene solución ni tiene por qué ser solucionado. Y bueno, alguna gente me lo retuiteó y tal y cual, y dije, mira, esto me gusta. Y dije, voy a escribir sobre eso, la idea. Esto me gusta. Bueno, ya está. Bueno, la cuestión que si os vais, os suscribís, os llegan. Y además estamos todos los miércoles por ahora. Las 21:00 hora peninsular española en twitch.tv/minimalizados. Que ya hemos estado agradeciendo a todos los que nos han seguido esta semana, también a los que os suscribís con Twitch Prime, o simplemente pagando, que podéis suscribiros en nuestro canal de Twitch y apoyar al crecimiento de este podcast. Y además seguir cualquier novedad, cualquier noticia, incluso enteraros de cuando estamos en directo, siguiéndonos en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encontráis como Minimalizados. Y ahí estaremos pues tuiteando, comentando la newsletter, haciendo hilos sobre temas muy interesantes, publicando fragmentos o highlights, ¿no? Estos momentos claves de los podcasts, de los directos en Twitch. Y en definitiva, contenido muy guay y también poder interactuar con el resto de la comunidad. Pero, como veis, pues no paro de hablar. Y es de lo que va hoy el tema, ¿no? Que es cállate un poquito, ¿vale? A ver, nosotros tenemos que hablar porque para eso estamos haciendo un podcast. Pero esto viene, y os explico por qué le dije a Darío, oye Darío, vamos a hablar esta semana. Y es que nada, simplemente, digamos que yo esta semana he tenido muchas reuniones con inversores, con clientes importantes y demás. Y en una de estas que un amigo, que estaba allí también con otro inversor, soltó un comentario o dijo una cosa que no debería de haber dicho, porque se calentó. Y digamos que eso le ha perjudicado. Ojo, no es el típico comentario de buah, es que te lo tendrías que haber callado. No, era digamos algo que era, vamos a decir, un secreto importante de su empresa. Era positivo para la empresa, pero claro, se lo estaba contando a alguien que a lo mejor no debería habérselo contado. Y aquí me vino una frase, ¿vale? Que la había escuchado más de una vez y que dice que aquel pez que sigue nadando y no es pescado es aquel que mantiene la boca cerrada, ¿vale? Y claro, aquí dije, buah, es que esto es vamos a soltar frases así. Por ejemplo, de la sonrisa te hace solucionar problemas, pero el silencio te los evita. ¡Pum! ¡Pum! Escucha, ponte la gorrita de los Peaky Blinders. Más importante que el silencio. ¡Boom! ¡Pum! Había Paulo otro también, Coelho, ¿no? Sobre... No me acuerdo. Arriba. Fitness revolucionario. Vámonos. En fin. Minimalizados. Bueno. Que al final yo veo esto. O sea, yo como emprendedor he ido a un mogollón de reuniones, más de las que me gustaría.
Y si algo he notado es que el ego puede joder más de de un trato, de un proyecto o la vida de más de uno. Porque parece que es que nos gusta vernos como los más listos de la sala, ¿sabes? Y esto lo he visto en 1000 ocasiones. Y parece que la única manera de ser el más listo de la sala es hablando más. Y yo creo que esto es una mierda pinchando un palo. O sea, al final, Ya. las ¿Sabes reuniones... quién es la persona pues, más lista de una sala? ¿Quién? Quien más tranquilo se va de allí. Claro, claro. O sea, al final es tal cual. Y si te das cuenta, los que tú cuando estás observando, salvo que esté en Bavia y que esté en otro planeta en ese momento, pero generalmente tú te fijas y los más listos o los que más llevan las riendas de las reuniones suelen ser la gente más tranquila. Los que se muestran más tranquilos. No estás describiendo nuestra situación para nada. Yo aquí... No. No. O sea, no sé. A ver. Es cierto que los silencios son complicados de gestionar. Y sin embargo, en consulta, por ejemplo, los tenemos que utilizar frecuentemente. Y es que me dijiste este tema, Nacho, y se han alineado 2 episodios en Psicoflix, ¿vale? Sí. No en otra cosa, en el que hemos hablado sobre temas como este. Por ejemplo, uno era sobre la validación emocional, en el que no damos soluciones, simplemente escuchamos a la persona. La validación emocional está dentro de la escucha activa en cuanto a expresar que entendemos por qué, bueno, entendemos. Damos una explicación en cuanto a que es normal que la persona se sienta de una determinada manera, pero no proponemos soluciones, no juzgamos, nada por el estilo. Y ayer grabé un episodio con una persona, ¿sabes? El episodio, esto es un poco off topic. Grabamos un episodio con María Jesús Frosan. No sé todavía decir su nombre bien, y menos con aparato. Conseguí grabar el episodio entero sin decir su nombre. Bueno. La gente que esté escuchando minimalizados ahora. Y sean de Psicoflix, que hay algunos cuantos también, dirán, ¡hijueputa! A mí me pasa un montón, reuniones y cosas a las que voy, no me acuerdo el nombre y al final voy esquivando a tope el decir su nombre. No, cuando... yo no sé nombre. Oye, esto es un refuerzo potente, típico que se da en formaciones y tal, que el de dirigirte a la otra persona por su nombre refuerza desde luego. el vínculo, ¿no? De alguna manera y el quedar bien y el que te hagan más caso y incluso eso, pues da un buen feedback a esa persona. Frecuentemente, es importante. Es potente ese tip. Pero bueno, viniendo un poco al tema, lo que hablábamos es que, oye, no se trata de que no hables. O sea, cuando hablamos aquí del poder del silencio, del arte de no hablar, no quiere decir que te calles. Porque al final, si algo realmente arruina un buen negocio, un ascenso, una buena relación, es el no escuchar. O sea, hablar puedes hablar. El problema es cuando ese no parar de hablar lo que hace es que te impide escuchar. Y aquí, o de donde yo quería enfocar de alguna manera el episodio es, oye, ¿qué podemos aprender de esas personas que parecen tranquilas, pausadas y que saben cuándo callarse? Oye, ¿qué tips, no? Y es que al final, uno de ellos, ¿no? Es que es cierto que bueno, tú le puedes de alguna manera pedir a esas personas más reservadas que hablen. Y ojo, hay que hablar de ese tema. No quiere decir que estés callado. Pero saber cuándo no hablar es totalmente un arte, ¿eh? Poder escuchar a las personas que no hablan es un don. Y yo creo que es que la clave de esto al final está en que cuando escuchas aprendes y cuando tú tomas notas, por ejemplo en una reunión y demás, aprendes. Y al final, a la hora de hablar, y yo creo que esto es súper importante de la escucha activa, tienes más datos. Y los datos al final pesan más que cualquier voz en alto, que cualquier no parar de hablar, que cualquier muestra de poder o de quedar como el listo de la sala. Si no vas con datos, no sirve de nada. Pero esa escucha activa al final te da una serie de datos y te da una serie de información que va a pesar muchísimo más en cualquier debate. Y esto es brutal, ¿eh? Y queda de lujo. El otro día, por ejemplo, mira hasta qué punto el saber escuchar en cualquier situación
Me pasó una cosa muy graciosa. El otro día tuve la graduación de mi máster, de un máster en dirección y administración de empresas. Y vino el alcalde de la ciudad a la graduación. Y es curioso porque... Fue andando. Don Paco, que por cierto anoche también me lo crucé en la entrega de premios que tuve. Y le dije, Paco, te veo más que a mi madre. Se echó a reír Paquito. Y resulta que me llamó mucho la atención cómo él durante los discursos previos iba tomando nota. Y yo pensaba, digo, oye, ¿por qué este tío está aquí tomando nota? Él ya traerá su discurso preparado. ¿Qué va, qué va? Parecía que el discurso lo estaba preparando mucho antes y empezó a meter datos e información de los discursos previos. Claro, ¿cómo quedó en ese momento? Quedó como un jefazo en el sentido de decir, ostras, que bien has quedado con la gente de tu alrededor, porque tienes información, porque tienes datos, porque he hecho referencias. ¡Buah! Es brutal el poder de la escucha activa, ¿eh? Está muy guay cuando tú estás hablando con alguien y le estás dando una devolución utilizando datos que ha dado. ¿Sabes? Lo que ocurre es que normalmente nosotros estamos escuchando a alguien, se nos ha plantado ya una idea, puede que al principio de su discurso, y ya estemos nosotros con nuestra pelota en la cabeza, pom, 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 y queremos soltarla, y estamos incluso dándole vueltas, ya estamos pasando de lo que nos dice, nosotros queremos soltar nuestra pelota. Y cuando ya por fin vemos el hueco, tiramos a puerta y ¡hala! En realidad, a lo mejor no era ni relevante y tú solo estás soltando tu ego, listo. La persona no se siente escuchada, no se siente validada en absoluto y tú, bueno, por lo menos te vas a sentir un poquito más tranquilo por haber dejado ahí eso que querías vomitar. Función, esa, no hay más. ¿Quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres conseguir? También te digo, porque en muchas ocasiones sí es verdad que hay que hablar. Pero ¿y cuando hay que callar? Somos conscientes de hacerlo y de estar metiéndonos un poco en las entrelíneas de lo que nos están contando. La verdad es que yo le hago ese experimento a la gente. O sea, le propongo este experimento a la gente. Que cuando estén escuchando retengan en su memoria muchas cosas. A mí me fastidia mucho cuando... a ver, te lo reconozco. A mí me fastidia mucho el olvido. Porque a mí, ¿Pero en qué sentido? A mí yo no empatizo mucho con el olvido y esto es totalmente egoísta, es una emoción que yo tengo y la reconozco y no pasa nada porque yo sé que no todo el mundo tiene por qué recordar de la misma forma. Lo que ocurre es que me fastidia mucho el olvido cuando yo estoy hablando con alguien y está pues pensando en sus cosas, haciendo otras cosas, con el teléfono y claro, consulta, a mí se me quedan muchos datos, muchísimos, porque estamos plenamente conscientes de lo que se está hablando. ¿Sabes? Y luego llegan y dicen, joder, Darío, ¿cómo te acuerdas de eso que dije y tal? Y pues, te estoy escuchando, ¿sabes qué quiero decir? A ver, muchas cosas las apunto, pero hay una gran mayoría que simplemente las recuerdo por estar ahí. Y me gusta lo que dices, ¿no? Cuando tú dices, joder, Darío, ¿cómo te acuerdas tal? Es muy curioso porque lo que has estado comentando antes de ya está con la pelota en la cabeza, yo te lo he puesto aquí como el oyente tóxico, ¿no? Y es esa gente a la que le encanta hablar pero no escuchar. Y al final, un mal oyente lo que está haciendo es absorber pasivamente lo que estás diciendo, pero antes de lanzar su propia anécdota, ¿sabes? Incluso a veces sin relación alguna, que esto yo más de una vez se lo he dicho a más de uno, es decir, pero ¿no te estás dando cuenta que la conversación ha cambiado hace un rato, que va por otro lado y tú estás ahí en plan... No, que es que yo tengo que seguir por esta rama. Y es como, no, un buen oyente reflexiona sobre lo que escucha. Y hay que poner el énfasis en los demás, porque es lo que tú acabas de decir, ¿no? De eso del recuerdo. Cuando alguien se siente escuchado, cuando ve esas referencias a lo que ha comentado, esa memoria de la que tú hablabas, es más probable que cualquier persona se abre y comparta más y se sienta mejor contigo y claro. Al final disfrute de tu compañía porque, oye... esto es súper potente para cualquier rama, incluso, por supuesto, faltaría más en el caso de los emprendedores, emprendedoras, con un cliente. Vamos, no hay nada más potente que una escucha activa hacia un cliente para entender cuáles son sus problemas y poder darle solución. Esto tú, obviamente, como psicólogo, es el pan de cada día. O sea, si tú no tuvieras escucha activa, entonces no te dedicarías a la psicología o serías una mierda de psicólogo y ya está, y no pasa nada. Pero es curioso porque al final... Oye, pero que al final de ese oficio de la psicología nos podemos llevar mucho como personas, ¿no? Al final, el saber hacer esa escucha activa. Bueno, que es importante para forjar buenos vínculos con la gente. Tú imagínate, o sea, ¿qué clase de relaciones vas a tener con alguien
que siempre está aportando su pelota, pero no absorbiendo la tuya, ¿sabes? Como una relación completamente unidireccional. Si no estuviese interesado en tus temas, preguntándote, recordando cosas de tu vida o de lo que le acabas de decir. Es que es tan potente. Tú sientes ahí un vínculo. Dices, vale, esta persona tiene interés en mí y en mi historia. Me da confianza. Por lo menos aquí se está portando bien conmigo. Voy a ver que ya a partir de ahí se van a ir desarrollando otro tipo de relaciones. Es que si no son relaciones, al final, la consulta, la mayoría de los problemas que vienen, Nacho, son interpersonales. O sea, es muy raro. Hay casos, claro, hay un pequeño porcentaje de situaciones que no tienen que ver con gente. Sí, ¿no? Por ejemplo, preocupaciones con las enfermedades, en hipocondría, relación con la alimentación. Incluso ahí podríamos hablar de que hay cuestiones interpersonales. Pero lo que quiero explicar es que es súper importante cuidar los vínculos, cuidar las cosas que nos dicen, y a veces la mejor manera de cuidar un mensaje es haciéndole hueco. Sí, el preocuparte por conocer un poco esos sentimientos de esa persona, ¿no? Y lo que está ocurriendo, su historia. Porque esto es algo que me parece muy potente, ¿no? Y es que, no sé si estás de acuerdo o no, pero realmente cuando nosotros contamos o tenemos una conversación con alguien, no estamos... En realidad somos también egocéntricos como personas habladoras, ¿no? Y no solo como oyentes, sino también como habladores. No solemos pedir consejos, sino validación. Entonces... normalmente ese mal oyente no se da cuenta, ¿no? Y como que suelta su opinión al instante. Y es como, oye, es que esa persona no te está pidiendo consejo en realidad, simplemente quiere que le des la razón, ¿sabes? Y obviamente, salvo que obviamente seas psicólogo o estés en un ámbito empresarial donde, por supuesto, tienes que dar tu opinión. Ahora, entre amigos, ojo, lo único que a lo mejor te está pidiendo es que le des su apoyo y ya está. Obviamente habrá situaciones, ¿no? Pero... A veces solo con validar. El otro día, y grabando, pues como te he dicho, han sido 2 episodios muy centrados en la palabra o en lo que no es la palabra. Y hablaba con Carla Palafox, que vuelvo a decir que es una persona muy guay, muy buena profesional, que hemos sacado un curso en Psicoflix, no voy a hacer spam aquí. Y hablaba sobre el poder de la validación. La validación no es aportar soluciones, la validación es simplemente absorber lo que te están diciendo y lo que sientes y darle un contexto. Ok, que ella proponía que como experimento solo validásemos, que nos esté viniendo alguien, un amigo, una amiga, un familiar, y nos está contando una movida, y que en lugar de estar siempre, yo tiendo, o sea, para mí, yo peco mucho de intentar buscar soluciones en algún momento, como que, bueno, claro, que en mi trabajo también un poco a veces, ¿no? Claro. Pero también tengo que ir colándolo de alguna manera. Y en su momento aprendí que, joder, que validar a veces es más importante que la búsqueda de soluciones, y eso es lo que nos dice esta chica, ¿no? Que lo experimentemos. O sea, yo propongo a la audiencia, a los oyentes y a la gente de Twitch, que cuando venga alguien a contarles una movida, simplemente le hagan huecos, le diga, vale, pues entiendo que, o sea, dadas tus circunstancias te sientas de esta forma, o es normal que te preocupe esto, ¿no? Porque, joder, al final esto es importante para ti, o porque esta otra persona te dijo eso, y claro, desde tu punto de vista eso es normal. Cualquier cosa, hombre, no tan artificial que así no vaya a parecer un manual de psicología barato, también te digo. Cara. Pero bueno, que lo adaptéis. Y según nos contaba, existe una probabilidad de que las soluciones aparezcan durante la conversación. Y quién sabe. Sí, de hecho, no siempre será así, pero generalmente, o por lo menos el poco conocimiento que tengo yo sobre psicología, muchas veces una terapia se trata de eso, ¿no? De ir de alguna manera dejando que la solución salga por sí sola, ¿no? Es como, no te estás dando cuenta y vas haciendo como esas preguntas que lo único que estás haciendo es dejar que esa persona tenga su espacio, su tiempo, y de alguna manera se separe, ¿no? De aquello que le está preocupando, para que esa misma persona diga, ah, vaya, si es que la solución la tenía delante de mis narices todo este tiempo, pero esa subjetividad no nos dejaba verla. En otras ocasiones hay que entrar con el hacha, también te digo. Pero bueno, que es verdad con que la pizarra, idea... ¿no? Entra Darío con la pizarra y... Mira, te comento, ¿vale? No, por lo menos que seamos inteligentes, que seamos hábiles a la hora de decidir qué hacer con el silencio. Es decir, joder,
Ahora es importante que la otra persona hable. Es que a veces es importante que hablemos nosotros, también te digo. Sí, hombre, Sin claro. embargo, que nuestra Pues, inercia... es lo que comentaba, ojo, por ejemplo, estábamos hablando del tema de negocio. Obviamente, si tu socio está Claro. diciendo vamos a tirarnos por un acantilado, habla, ¿sabes, rollo? ¿Vale? Sí. Ya, claro, no te vas a quedar ahí callado. Sin embargo, pues si tenemos la tendencia a hablar mucho en determinados contextos, vamos a intentar hacer lo contrario. Es decir, que experimentemos con el silencio. Que a veces con el silencio y con el arte de dejar a los demás hablar. Aunque a veces el silencio hace que la gente hable. Porque el silencio es una situación incómoda para la mayoría de las personas. Tú, pruébalo, pruébalo con alguien Te y iba a quedarte callado. preguntar, Darío, ¿cómo haces para, o cómo haría alguien que, vamos a suponer que de pronto, vale, está escuchando este podcast, decide que a partir de ahora va a guardar más silencio y una voz aparece en su cabeza y dice, no, tengo que saltar, tengo que contarlo, tengo que hablar, sí, y te pica. Y te pica. Y Bueno, te puede pica. que... Ya, el problema es que puede que esa voz esté bajando el volumen de lo que está diciendo la otra persona. Y claro, que entonces no va a ser ni interesante. Una de las mejores formas que tenemos para forzar la escucha activa, aunque luego daremos unos pequeños puntos clave y tal para trabajarla, pero para forzar la escucha activa es interesante hacer preguntas. Obligarte a ti a hacer preguntas. Es decir, tú, ser humano que escuchas este podcast, estás diciendo minimalista. Quiero ser más minimalista en mis palabras. Quiero hacer más hueco al silencio y a las palabras de los demás. Pues tal vez, como dice Nacho, en algún momento te pique la propia opinión. Pero tú ya has decidido que quieres hacer hueco a eso. Entonces, como va a ser una situación complicada de gestionar, que por cierto, cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas de gestionar, lo interesante es hacer un poquito de prevención. En cuanto a, oye, voy a buscar, yo sé que esta situación va a ser complicada, entonces voy a hacer un poco de memoria. O voy a ir a esta situación que va a ser complicada. Entonces voy a hablar con alguien con quien yo siento que tengo que dar mi propia opinión constantemente. Por ejemplo, ¿no? Entonces tú vayas como un poco, venga, vamos para allá. Y luego, cuando te está sonando ese picorcito, ¿no? Te lo estás notando, pues oblígate a cortar un poco ese discurso interno haciendo preguntas. O sea, esfuérzate en diseñar preguntas alineadas al discurso de la persona de delante. Y nada más que ese trabajo ya te puede estar haciendo centrarte en lo que te están diciendo. Pues sí, yo creo que básicamente se trata de eso, ¿no? Y también de preocuparte, ¿no? Por la otra persona, de practicar esa empatía, ¿no? Y de comprobar al final, oye, si esa persona realmente quiere hablar, yo creo que la activa, o sea, perdón, la activa escucha, iba a decir, la escucha activa al final... ¿Qué tal? ¿Yoda? La activa escucha. Yo creo que va un poco de eso, ¿no? A profundizar en las otras personas, a hacer, que también es difícil, ¿eh? Hacer esas preguntas correctas, porque muchas veces parece que hacemos las preguntas para que nos den la razón un poco, ¿no? Y es como, pero no te estás dando cuenta y no te estás dando cuenta y no sé cuánto. O sea, como que aunque queramos hacerlo, muchas veces el ego nos traiciona, ¿no? Pero sí, yo creo que va un poco por ahí y que al final, como cualquier otro hábito, la escucha activa es uno más y hay que practicarlo y hay que intentarlo un poquito cada día. Y al principio nos picará más, pero luego notaréis, ¿no? Que la gente se comporta de manera diferente cuando se da cuenta que eres una persona con la que se puede contar, ¿no? Y con la que se puede hablar, que es súper importante. Y ya con esto vamos a soltar unos tips finales, que bueno, en realidad es un poco el resumen de este episodio. Y Darío, cuéntame el primero de ellos. Pues hemos puesto 5 diseñados. Tampoco hemos diseñado mucho, estos ya están bastante, están bastante claro, trillados. por ahí, están muy trillados, sí. Que nos preguntemos, que nos preocupemos por comprobar. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en grupo, yo soy muy de observar quién quiere hablar. Porque me parece... Y darle paso, ¿eh? Muy desagradable que alguien quiera hablar y no hable. Porque yo lo he vivido, yo he querido hablar y he notado como...
digo, tío, pero de verdad la gente no tiene dos ojos en la cara. Entonces, yo siempre me preocupo mucho por notar eso. Yo os invito a que lo hagáis, a que os preocupéis por ver esas señales de alguien que quiera hablar. De que Y se quiere nota a lo decir mejor, algo. como te des cuenta, te puedes dar cuenta, a mí me pasa mucho en temas de networking y tal, que de pronto hay alguien que como que lo intenta y como que... y ya llega un punto que es que a mí me sale el preguntarle directamente a esa persona, ¿no? Claro. Y decirle, ay, bueno, ¿y tú qué es lo que...? Y ya, pum, le metes. Porque es que hay gente que de verdad se puede tirar perfectamente horas Sí, intentándolo pero- y al final no puede. Porque hay gente en esa reunión, en ese círculo, que tiene más, bueno, más voz, más lo que sea, más ego. Y como que no da paso, es jodido, ¿eh? Pero bueno, Sí. y al final también dejar, Que ¿no? no Que inter- cuando esa persona habla, pues oye, no interrumpan, ¿no? Como yo ahora Claro. mismo estaba haciéndole a Darío. Hacerle hueco. Claro, deja que termine la frase. Deja incluso, a ver, hay personas que no van a terminar de hablar, pero si es alguien a quien le cuesta hablar, dejadlo. Y como mucho podemos validar, entender, darle pie a contextualizar un poco sus emociones, sus pensamientos. Y si vemos que se queda sin fuel, sin gasolina, le lanzamos Tírale una pregunta pregunta. abierta. Claro, preguntas Claro. abiertas. Que Anima de profundice. alguna manera a que esa persona profundice y ya está. A mí me encanta este tip, Darío, el de parafrasear y reformular. Es que me gusta mucho porque creo que es súper potente a la hora de practicar la escucha activa, que es tratar de explicar con tus palabras aquello que te están contando. Es decir, oye, Claro. efectivamente, pues tú me estabas contando esto, ¿no? Y ahora yo te hago otra pregunta, ¿no? En base a eso, o el como bien decías, ¿no? Ese, lo hago yo mucho aquí con el podcast con Darío, ¿no? De, Darío, como bien dices de este tema, tal, ¿qué opinas de esto otro? O sea, eso es muy potente en una conversación y a la hora de practicar la escucha activa, nosotros, porque Darío y yo pues ya llevamos mucho tiempo haciendo esto del podcast, pero en grupos de amigos, en grupos de negocios y demás, tiene una fuerza brutal. Sí, y nada, para terminar, que si no os piden soluciones, no las busquéis. A veces no hace falta más que estar ahí y es ¿Quién suficiente. te ha pedido tu opinión? Chala. No tienen ni idea. Anda ya y cállate. Al final, ser un mejor oyente significa poner a los demás en primer lugar. Escuchar activamente lo que están diciendo, darles espacio para tomar sus propias decisiones y salir de un lugar de empatía y no de juicio. Es difícil, pero oye, vale mucho la pena. Igual que vale mucho la pena suscribirse a este podcast en iTunes, iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast o allá donde estés, para no perderte ningún episodio. Y nosotros nos vemos aquí en Twitch la semana que viene en directo, cada miércoles a las 9 de la noche, hora peninsular española, con un nuevo episodio. Como ya sabes, también puedes seguirnos en redes sociales, en @minimalizados en Twitter, Instagram, Facebook o donde te dé la gana. Tú pon minimalizados en Google, que también nos viene bien para el SEO. Y búscanos y habla con nosotros y pregúntanos y pídenos temas, como por ejemplo Yolanda, que acaba de llegar aquí a Twitch. Hola Yolanda. Hola. Y nada, Darío. Nos Tened escuchamos la muy semana buena que viene. semana, cuidado mucho. Hasta luego. Adiós.